auto, uno viene por acá y vamos a... Bueno, hoy tenemos a Emiliano Jolie de CIMAT, Guanajuato, México. Bien. Nos va a hablar sobre Detecting Defective Individuals, a New Way to Perform Group Testing, pruebas para grupos. Exactamente. Bueno, gracias Emiliano. Muchísimas gracias. Les voy a presentar un trabajo interesante, un poco ingenuo en las matemáticas que se van a ocupar para atacar el problema. Y les voy a motivar también el contexto estadístico. En lo cual hace 2 años. Y este trabajo se justamente para era un trabajo que nos motivó, o sea, que hicimos en el contexto de la cantidad de pruebas poder dentro de una población infectados por una enfermedad. Entonces el contexto es el siguiente. Imaginemos que tenemos una población que voy a denotar A, que es un ensamble de ítems, y adentro de tenemos algunos chicas, esos individuos que son defectivos o infectados o que tienen. Y la idea es de poder detectar son, pero sin tener que hacer una prueba de cada uno. La idea de hacer que no es tiene al menos 70 años, lo voy a presentar al inicio, y ha permitido reducir sucesivamente el número de pruebas que se tienen que hacer para detectar los individuos infectados. Entonces, lo que hacemos en pruebas de grupos es mezclar de cierta manera los individuos adentro de un grupo. Por ejemplo, si es en el caso de una enfermedad, van a mezclar en diferentes tubos en uno mismo, y la enfermedad, o sea, la presencia del virus, pues es. Y en las pruebas digamos, binarias clásicas, lo que vamos a hacer es solo permitir que haya una respuesta 0 o 1 a este tipo de check, ¿no? Entonces, lo voy a poner así. Uno será para la presencia de al menos un individuo que está defective, que está enfermo o malo, y si nadie adentro del grupo tiene deficiencia. Ok, eso es bastante entendible cuando es el contexto de una enfermedad, ¿no? Tenemos la presencia o no en cierto tubo. Si nuestro tubo mezcla, pues si encontramos un virus, es que al menos uno de los individuos lo tiene, y si no, es que nadie lo tiene. Este es el contexto por grupos, ¿no?
Y entonces, este tipo de literatura lo que vamos a medir es qué de pruebas vamos a necesitar para poder los individuos y vamos a interesarnos en el número de pruebas o de test que tengo que hacer y n es mi población total. ¿Okay? Y voy a suponer algo adicional, voy a suponer que cada individuo es deficiente con una cierta probabilidad y esa probabilidad P en esta teoría se llama o sea, la load o digamos la prevalencia. ¿No? Uno habla de enfermedades, de la enfermedad en la población. Okay, la primera ocurrencia, digamos, de pruebas por grupos, pruebas así de infecciones por grupos, es en un trabajo de Dorfman y era para detectar la presencia de sífilis en el ejército de Estados Unidos. Entonces lo que se hacía era de agrupar esta cantidad de soldados, mezclar la saliva de cada uno en el mismo tubo. Si salía positivo, íbamos luego a probar cada soldado de manera. Si no, todo el grupo. Ok, y en este caso está bastante fácil de ver que esa eficiencia que voy a denotar E de D, eso lo llamo eficiencia. E de D, pero que depende de nuestro parámetro P, va a ser de la forma 2 RDP cuando optimizo mis tamaños de grupos. Ok, bueno, y se usó muchísimo pues en todo lo que es medical biology, biología medical y detección de enfermedades y todo eso. Ok, eso lo llamamos... ok. Ok, de acuerdo. Muy bien, nadie tiene pregunta. No, eso lo llamamos no adaptivo, en el sentido de que a la etapa probamos todos esos grupos de la que haya uno presencia de enfermedad en el grupo, pero luego lo que se puede hacer es un algoritmo en varias etapas que va a adaptarse a la respuesta de la etapa anterior para tomar nuevas decisiones de qué grupo más chico puedo volver a formar y volver a probar. Entonces se puede hacer una serie de agrupaciones y digamos iterativas. Los tamaños de grupos en Dorfman eran justamente el tipo esto me equivoco siempre pienso en esto, pero es raíz de P log N es el tamaño de la muestra, ¿no? Muy poquito.
cuando lo hacía en la práctica, sus grupos eran mucho más grandes. Justamente, tengo dudas si es n entre log de n o si es log de n. Tendré que checar. Entonces, Sterret hizo lo y la primera ocurrencia de pruebas de grupos con estructura matricial hace entonces donde los grupos a hacer gracias a una disposición de los individuos en la matriz, y lo vamos a ver en un poquito tiempo, entonces eso lo dejo por ahora. Y la teoría, digamos, que nos da una manera óptima de hacer los grupos es y coautores, que en el contexto de tener n del tipo C entre P, haciendo este número de grupos, ¿no?, equilibrados, pero con una estructura de los grupos que tenemos que hacer de manera complicada, viendo, o sea, dibujando una gráfica al azar, pero que no va a tener ciclos demasiado grandes, y entonces hay muchas condiciones a tomar. En la práctica es difícil de poner en marcha ese algoritmo. Demuestra que la eficiencia óptima, que no se puede ganar, es tipo una constante por P log P. Es mejor que Dorfman porque buscamos a tener una dependencia aquí en P la más grande posible, porque P nos ayuda, es algo que pensamos ser muy chico. Ok, entonces la parte de pruebas así que son adaptivas es algo que justamente nos da unos mejores resultados teóricos, pero los especialistas no usan tanto en la práctica. ¿Por qué? Porque es lento. Imagínense en un laboratorio, si hay que hacer una prueba para un cierto grupo, esperar la respuesta para volver a hacer una prueba en grupos más chicos, una combinatoria diferente, volver otra vez a par esto. Entonces, esas sucesiones de pruebas es algo que es costoso en tiempo, sobre todo, ¿no? Y puede ser también complicado de implementar en un laboratorio si hay que volver a hacer mezclas raras y todo eso. Entonces, la gente en la práctica usa algoritmos que no son adaptativos y se autorizan a tener algunos falsos negativos y algunos falsos positivos. Y miren, eso es un aparato que tienen en los laboratorios de pruebas, justamente donde lo pueden automatizar con brazos robóticos y hacer pruebas, teniendo una estructura aquí matricial en el sentido de que es una rejilla de tubos de ensayos que puedo exponer aquí, y muchísimas de esas cositas que vienen a chupar la sustancia, y luego se puede con una tubería mezclarlos de manera muy, muy fácil. Entonces, realmente hicimos este trabajo pensando en las pruebas PCR. ¿Y qué hacen las pruebas PCR? Sacan la saliva o sacan
la mucosis de o sea, una sustancia de la nariz, y luego se pone las bacterias en un cierto lugar, que es una caja y la hacen, o sea, después de un cierto. Típicamente, estimar el factor exponencial de crecencia de la población de bacterias. Y entonces, la idea y de poder decir, ok, si tenemos una mezcla de varias tasas, o sea, de varias concentraciones de virus, la prueba PCR lo que ella puede hacer es detectar, de hecho, el máximo de esas concentraciones. ¿Okay? Entonces, más que algo binario, puede encontrar el máximo, y entonces, si hacemos esa aproximación, diciendo que si tengo dos concentraciones y que tomo el log de la suma, visto, si esas cosas no tienen realmente el mismo orden, va a ser del orden del máximo de los logs. ¿Ok? Y entonces, la suposición que voy a hacer es que cada prueba puede darme no solo una respuesta binaria, pero el máximo de los logaritmos de las concentraciones. Vamos a tratar de minimizar el número de pruebas a hacer. Vamos a autorizarnos algunos falsos positivos y falsos negativos, y queremos usar un diseño que no es adaptativo. Ok. Entonces, el algoritmo que vamos a proponer, digamos que va a ser el siguiente. Ok, bueno, cada individuo U va a tener una XU, que es un valor no negativo, o sea, va a ser 0 si justamente no es deficiente, y si no, va a tener una concentración más alta. Se dice que si es 0, entonces no es infectado. Una prueba sobre un grupo A me detecta el máximo de las XU. P va a ser mi prevalencia de mi grupo. Y voy a modelar la XU de la manera siguiente. Entonces, esa variable me dice si soy o no infectado. Y ZU es una cosa que voy a tomar uniforme sobre un cierto conjunto que es 1 entre K, 2 entre K, hasta 1, y que va a modelar acá es una cierta precisión de mi máquina. No voy a permitir que se pueda detectar cualquier cosa, sino que eso modela el límite de precisión de mi máquina. Y van a ver que es importante. Y en las asintóticas K igual a infinito es cuando que las máquinas del laboratorio tienen una precisión. Muy bien, entonces ahora imaginamos que tengo mi población y las voy a disponer sobre una matriz, o sea, las voy a poner sobre una rejilla más bien. Cada punto es un cierto individuo y voy a usar esa disposición para crear grupos. ¿Ok? De hecho, lo que digo es que las líneas y las columnas de esa matriz corresponden a grupos. Entonces, eso
hago la mezcla de esos 4 y eso es un grupo. Lo hago para cada fila y en cada columna también, ¿no? Ok, entonces ven que cada individuo se va a encontrar en más que un solo grupo. Entonces voy a poder cruzar la información. Eso podría ser ya una propuesta de hacer grupos, pero vamos a también permitir los grupos dados por algunas diagonales. Entonces, algunas diagonales que, o sea, no se terminan. Ok, así, ¿no? Que nos van a dar, sería mejor hacer 1, 3, 1, 3 aquí. Bueno, y algunas, digamos, si permitimos algunas orientaciones de diagonales, voy a poder hacer más grupos y es lo que decimos aquí, ¿no? Eso es típicamente las diagonales. Ok, necesitamos una noción que se llama multipools, ok, entonces los multipools son una manera de codificar esa combinatoria. Siempre se pone aquí el número total de individuos a separar. Eso va a ser el número de personas por grupo. Y eso va a ser el número de grupo a lo cual pertenece cada persona. Sí, así es, ¿no? Entonces, cada persona está en grupos, cada grupo contiene n personas y eso es el número total. No solo voy a decir que pues cosa sí es multipool, sí, eso se verifica, pero también quiero entonces que cada grupo tenga n, cada persona esté en n pools, pero también voy a suponer que 2 individuos diferentes, un individuo completamente codificado por una I y J aquí, entonces eso es individuo IJ, individuo KL, si solo si esa par de individuos se encuentran a lo más en un grupo en común. ¿Ok? Entonces, es verdad para las filas y las columnas. Se dan cuenta que 2 personas se encuentran en un solo grupo que está dado por esta fila. Se pueden encontrar en 0 grupo en común si no están ni en una misma fila ni en una misma columna. Ok. Perfecto. Bueno, entonces, típicamente eso es el dibujo general. Si doy 3 orientaciones, las columnas, las filas y una diagonal, se dan cuenta que, por ejemplo, si pongo esos numeritos, que solo pongo los positivos aquí, el resultado de cada prueba, digamos, esta prueba aquí, me da 0,75 porque es el máximo de los 2. Esos me van a dar 0. Y por ejemplo, esta diagonal cruce el punto 25 y el 0.5 de aquí me va a dar 0.5. Ok, bueno, eso es la manera de hacer los grupos. Condición sobre... Sí. ¿El 0,5 de arriba de dónde sale? De acá. Ah, porque es... Sí, eso es un solo mismo... no tendría... Totalmente. Si tomo una dirección que sea irracional, no puedo con nadie,
entonces no lo hago. Y de hecho, para que sea un multipool, necesito un lema un poco técnico. Necesito que la dirección dada por esas, puedo hacer. Ahí no llegan algunos en 2 grupos, algunos en 3 grupos, el N se hace el mismo para todos. Tengo que poner una condición sobre mi dirección para que no tenga problemas en tener pares que estén en más que un solo grupo. Y es justamente este lema que me dice que esas direcciones A las tengo que tomar típicamente las tengo que tomar así, pero lo mejor es tomarlo que no tenga divisor en común con n. Y de hecho, el número de diagonales que puedo tomar a lo más será menor que el menos, o sea, el número primo, el más chico, que es divisor de n. Entonces, en general, es bueno de tomar n primo. Sí. Esto es cómodo porque entonces puedes tomar fácilmente cualquier una. Es un ejercicio muy bonito de ver que sí, justamente hay un divisor en común entre A y N, entonces primero no tendré el buen número de individuos en mi grupo y todo eso. Cuando pruebo un grupo, tengo acceso a esta cantidad BL, que es el máximo a X y J en este grupo PL. Es lo que dije antes, es mi suposición. Voy a denotar así P y J. P y J, entonces va a ser todos los grupos. L es un índice para grupo, de tal manera que IJ es, digamos, si IJ es este corresponde a un grupo, eso corresponde a otro grupo. Entonces, esos tres grupos son los que pongo en el PIJ. Ok. Saco la información de la combinación de un individuo IJ, viendo los grupos, todos los grupos que he creado. Entonces, para IJ, un cierto individuo, voy a dar así BIJ el mínimo de las concentraciones que he tenido, pero donde IJ forma parte del grupo. Entonces, me fijo en IJ, veo los diferentes grupos que corresponden a fila, columna y diagonal, y en cada caso sé que en esas rectas obtengo el máximo de las contaminaciones, esas rectas, ¿no? Y tomo el mínimo de estos. O sea, digamos que mi tasa de infección o mi concentración de la infección, C o X, no puede ser más alto que este. En cada dirección, una cierta concentración más alta me podría cubrir en el sentido de que es más alta que yo, pero
mi propia concentración no puede ser más chica que esta, porque al menos estoy en cada una y entonces este valor lo tengo que pagar. Obviamente eso me implica lo sencillo, si ese valor BIJ es igual a 0, encontré una dirección, al menos una, donde tengo un 0, entonces mi propia concentración no puede ser otra cosa que 0. Entonces soy negativo en este caso. Ser positivo. ¿Hay algo más sutil que se puede hacer? Ok, entonces voy a contar el número de grupos donde se va a ver exactamente mi mínimo. ¿Ok? Entonces hay un cierto mínimo en mis direcciones y puedo contar cuántas veces este mínimo lo observo. Lo denoto IJ así. Si es y que divido mi información a muchas direcciones, ¿no? Y entonces que probablemente soy positivo. Probablemente eso puede ser una fuente de error. Y si no, si IJ voy a volver a declarar como eso es una cota superior de X y J, obviamente eso, IJ igual a 0. Y vos, ok, puede tener mi viral load, mi tasa de concentración del virus, puede ser exactamente esa VIJ o puedo estar cubierto por alguien más, pero si lo observo un número decentemente grande, es que probablemente mi VIJ es realmente mi XIJ. ¿Okay? Es la interpretación de este hecho. Perdón, ¿en el preto también hay probabilidad de error? Sí. Sí. Ok. Bueno, eso nos permite tener falsos positivos y falsos negativos que puedo controlar. Una paréntesis para ver de este tipo, pues sé cuántas pruebas hago. Tengo para cada dirección o las filas o las columnas o las diagonales, voy a tener n grupos y entonces en total voy a tener L por n y como tenía n por n, entonces tengo cuadrado, ¿ok? Entonces, típicamente mi eficiencia es L entre n. Voy a querer el menos de direcciones posibles, pero teniendo la posibilidad de poder detectar la mayoría de mis individuos. Ok, y en el caso de Dorfman, o sea, lo a dar, y en el caso de Mesar lo vuelvo a dar para dar los objetivos, ¿no? Es injusto de competir contra ellos, un poco, porque ellos tienen la sola posibilidad de la prueba binaria. Entonces hago trampa, pero al menos quiero compararme a ellos para saber si hago un trabajo menos bueno que ellos, o sea, no valdría la pena, al menos. Ok, los falsos positivos y falsos negativos. De hecho, los vamos a condicionar a la
dirección del individuo. Ok, entonces mi falso negativo ocurre si y solo si lo particularizo en 1, 1 porque todo es simétrico. Si lo declaro negativo, pero si estrictamente positivo, estoy haciendo un error claro negativo a lo. Y ahí el falso positivo de X también, si lo declaro positivo, aunque no lo declaro positivo con tasa X. ¿Ok? Y luego puedo definir lo que son los falsos, las razones de falsos negativos, o sea, false negative rate, que depende de N, L, P y también de mi precisión K, porque justamente hago un promedio sobre los diferentes tasas de concentración. Entonces U es una uniforme aquí. Igual puedo hacer la misma definición para los falsos, aquí es positivo. Ok, hay una proposición clave que me dice que voy a poder acotarlo de esta manera. Los X que tienen sentido son los K entre K. Ok, pero lo voy a seguir llamando X porque es más fácil y aparte si K tiende a más infinito es más, más continuo. Voy a denotar GNP, esa cosita, GNP de X. Entonces los falsos negativos los puedo acotar de esta manera. Ok. Se ve que pues, obviamente me doy más grupos, hacer falsos negativos es natural, ¿no? ¿Ok? Porque me dan fuentes de información. Y los falsos positivos serán dados de esta manera. Que en particular, si tengo infinita, los falsos positivos van completamente a desaparecer. Es bastante que en general en enfermedades nosotros estamos más interesados en esto. Son los falsos negativos que uno quiere disminuirlo más para no dejar que pasen algunos individuos en la población sin detectarlos, ¿no? Pero está bueno de ver que mejorando la precisión de las máquinas, los falsos positivos en esta técnica desaparecen totalmente. No sé si quieren ver la prueba de eso. ¿Sí? ¿Sí, no? Ok. Ok. Tal vez lo sentido y entonces todos los que quieren. Bienvenido. Okay. Y entonces algunas asintóticas, o sea, casos asintóticos, si NP tiende a 0. Entonces, si mi proporción P es tan chica que NP es realmente despreciable, puedo dar equivalentes a las cotas que son las cotas aquí a la derecha. Menos NP. Y entonces puedo dar tasas de falsos negativos, falsos positivos. Obviamente tiende a 0. NP tiende a un cierto lambda,
voy a obtener falsos positivos y falsos negativos que no desaparecen completamente, pero que me dan la intuición de que si tomo L suficientemente grande, como tengo algo aquí menor que 1, lo puedo hacer crecer sensiblemente. ¿Ok? Entonces todo es explícito, esta cosa está buena. Entonces, ¿a qué sirve ese tipo de intuición? Ok, eso es la evolución de esas cotas superiores, ¿no? No son realmente los falsos negativos y falsos positivos reales, sino las cotas de la derecha, ¿no? Entonces no ven nada de variabilidad ni nada, porque justamente son las cotas que, dependiendo de cada, pues me apachura todo para los falsos positivos. Tengo algo, y es de L, ¿no? Entonces me da una idea de qué tipo de L puedo tomar. L no tiene que estar tan alto para ya detectar realmente casi todo. Ok, entonces el final de la presentación se centra en tal vez algo que es lo más interesante para los médicos, que es de, ok, si me tomo una cota superior fija para los falsos no negativos y los falsos positivos, ¿no? P es realmente ya la proporción que tengo de negativos, entonces quiero solo permitir una fracción epsilon de ellos, y la fracción de los falsos positivos es una cota superior que me otorgo. Eso, ¿qué es la eficiencia mínima que puedo tener respetando, por ejemplo, para empezar, el falso negativo? ¿Ok? Entonces quiero optimizar en el número L de tal manera no rebasar eso. Y entonces el segundo teorema de nuestro artículo dice la cosa siguiente: sé qué tipo de n tengo que tomar. Es el caso de la segunda asintótica. L tengo que tomar en función del epsilon, es algo que se esperaba. Y mi eficiencia va a ser una cierta constante, que depende de epsilon, pero una cierta constante por P. Entonces, que el P log y coautores. Por ejemplo, si tomo epsilon de esta forma, ya sé que voy a recuperar aquí algo no es, pero voy a recuperar algo que es del tipo Nesar, ¿no? Ok, entonces algunas simulaciones donde dejo N en este conjunto, porque este conjunto de ser primo o primo con N, o sea, pero si los tomo primo es fácil. Y no. Sí, esos son los N's. ¿Ok? L igual a 14. Siempre tengo columnas, filas y 12 diagonales. Voy a P entre 0.05 y 0.2 hasta 20% de infectados. Acá lo dejo variar entre una precisión bastante mala, esta precisión es binaria, o una precisión muy buena, que es realmente una distinción en muchísimos casos. Y cada vez que tengo un conjunto de parámetros, lanzo 200 veces el algoritmo.
pequeño programa, ¿no? Número de individuos. Eso es la eficiencia. No se ve muy grande. Ok. Súper. Ok. La eficiencia como función de P en diferentes de mis algoritmos. Ok. Pero, ok. Aquí esta verde es la eficiencia que da Dorfman, el primer algoritmo. La negra es la óptima. Ok, y eso lo llamamos algoritmo grid, porque pues es una rejilla, ¿no? Para diferentes epsilons. Y entonces, por acá, ganamos en contra de Mesar, ¿no? En una zona que es más, o sea, que es chica en P. Ganamos en contra de Mesar porque justamente tenemos más información nosotros. Y aquí justamente tenemos una mejor y que permitimos tener unos falsos negativos que son hasta 20%. Es muy abusivo, pero digamos que nos permite ver las cosas más. Obviamente la eficiencia va a ser bastante más baja. Y la segunda simulación que doy aquí es la eficiencia todavía como función de P. Se ve que en esos casos es lineal en P. Verificamos nuestro teorema. Y no se ve casi nada. Pongo un numerito porque en cada caso puedo decir qué fue la elección óptima de la L, ¿no? Cómo lo corro para varios L's. Puedo checar en qué elección el mejor resultado. Entonces me toma siempre la L mínima, de tal manera de no rebasar la tasa de falsos negativos que me pongo, ¿no? Y sé que cuando tomo valores de P chicos, y avanzo, necesito 6, 7, 6, es inestable, pero necesito más grupos. Y si soy muy estricto si soy muy estricto me pide muchos grupos, casi todos en toda esa recta. Es más relajado. En efecto, en esa zona mis grupos 3, 4, 5, 6 son más chicos, ¿no? Y cuando crece, vemos que grupos, o sea, es bastante normal. Voy a tener mucho más. Voy a tener una proporción más grande de individuos infectados, cruzar más la información, ¿no? Ok, entonces eso es todo de la parte de las simulaciones. Y de tiempo les puedo proponer explicar la prueba de eso, ¿no? Entonces no es algo bien difícil, solo es justamente usar la hipótesis que en una par de individuos solo tengo un solo grupo que los va a contener los dos. Entonces eso va a dar mucha independencia. Mi falso negativo de tasa X, pues para dar un negativo tengo que
ok, I era el número de veces que observo mi tasa mínima cuando grupos, ¿no? Acuérdense, si I es igual a 2, lo declaro positivo, y si no, mi manera de declararlo negativo, pero de equivocarme, es tal vez que haya solo un solo grupo donde veo el Bmin, y sabiendo que mi load es realmente un X. ¿Ok? Imagino que es claro, ¿no? Entonces, va a ser eso la suma sobre los grupos que contienen 1. Entonces, que eso pase, es decir, que mi grupo L va a dar una tasa B que es estrictamente más chica que el mínimo de las otras tasas L', tal que L' es diferente de L. Pues eso es solo explicitar el índice I11 es igual a 1. Sí, es mínimo de los demás, está más grande, ¿no? Pero eso es L veces la misma probabilidad. Es L. Evalúo en BL, digamos, lo voy a particularizar en L0, sabiendo que X11 es igual a X. L0 es un grupo arbitrario de P11. Y entonces sumo P veces, L veces la misma cosa. ¿Ok? Y phi de una cierta Y es algo que parece un poquito como una función de repartición. Es la probabilidad que el mínimo para las L' diferente de L0 de BL' sea mayor que Y, dado que X11 sea igual a X. Ok, es como una función de repartición, o sea, 1 menos la función de repartición en el punto Y, pero condicional. Pero, ok, aquí esas cosas son independientes. Intersecte entre, más que en por la condición de... Entonces, por independencia, entonces, mi phi de Y es la realizar otra vez en L0, pero es un L0 diferente mayor a Y, dado eso, entonces es a la 1 direcciones, ¿no? Ok, luego voy a hacer la acotación burda, que phi de Y es menor o igual a phi de X si tomo X más grande que X, o sea, que es decreciente. Se entiende, ¿no? Es algo como una función de repartición. Negativo en X es entonces completamente dado por L, o sea, es acotado, perdón, acotado por L, probabilidad. ¿Ok? Y solo hay que particularizar lo que vale
fácil de ver la probabilidad. Ahora, de n, o sea, n menos 1 individuos porque y que su máximo exceda x. ¿No? Entonces hago el truco de hacer 1. No, esos tipos de cálculos un poquito más cuidadosos, porque aquí ven que eso es tener dos direcciones, al menos dos direcciones que me dan el mínimo y luego este, este va a ser el término que viene cuando calculamos este tipo de cosas. Hay un poquito más de dependencia en el segundo caso, pero realmente sale bien. Ok, entonces esa proposición es realmente lo que nos permite luego optimizar en L y optimizar la eficiencia y ver que justamente digamos que lo que podemos sacar de este trabajo es información binaria de una tasa de detección. Entonces, esos algoritmos que toman en cuenta el máximo dan una eficiencia mayor y es bueno de ver que lo podemos hacer de manera no adaptiva, donde todos los algoritmos que alcanzan una dependencia lineal lo hacen de manera fuertemente adaptiva. Digo. Muy bien, es todo lo que quería contar de esas historias de pruebas en grupo. No sé si tienen preguntas técnicas o... ¿Comentarios? ¿Sí? No, ¿Quién? comentarios, adelante, Pablo. No, eso que decías de la tasa de inducción de los grupos, sería como, por ejemplo, no sé, como hacer una... De cierto sentido, ¿no? Y entonces, sería unos trabajos futuros, un poquito en el sentido... ¿eh? A lo de confianza de P. ¿Okay? Saber también, o sea, aquí el grupo, los completamente sin información previa. Podemos disponerlos bien y todo eso, podemos ganar más. Entonces, hay disponerlos bien y sacar provecho de esa información. Me interesa mucho. No tengo mucho.
también guiaría en cómo hacerlas, ¿no? En qué población, etapa de la epidemia. Hay un trabajo que Mauricio. Conversaron con ustedes. ¿Cuál es el límite tecnológico? Ellos lo hacen, de lo que he visto, tienen algunas gritas así de 25 por 25 y los aparatos, pero en poner juntas en una mesa, porque el robot es algo que se desplaza en 3D. Es importante de poder automatizar, o sea, un especialista que va a hacer toda la maniobra, primero no se necesita un especialista, o sea, es un trabajo y es algo que, o sea, es muy sujeto a errores y todo eso. De hecho, parte del trabajo es, ¿qué tal si hay una parte, o sea, queremos estudiar un poco la robustez, sabiendo que puedes, como operador de la cosa, equivocarte y poner tal tubo en otro grupo? Si permites una fracción muy chica de errores, ¿cómo te afecta los falsos positivos y falsos negativos? Bastante en esa técnica. Tenemos de sangre contaminada que no fue detectada por nada y se interesan hasta, pero Sí, sí. ay, qué bueno. Los médicos eran muy por eso te preguntaba. Como ya muchas veces lo hacía las provincias, bueno, digamos, o sea, no era que hablabas con uno, hablabas con 20 y bueno, uno te iba a decir que sí, ¿no? Acá no te pregunto, porque la pera baja era para viajar, no era de enfermo.
y estaba con el López Mena que quería ahorrar plata. Bueno, andar haciendo un montón y todo. Pero moratorio llegó a... Pero, por ejemplo, la carga viral crece muy rápido, mucho más rápido que el tiempo de intervalos en donde testeas a la gente. Es como que la gente tendría a tener 0 o el máximo, que es casi binario, ¿no? Tomamos logaritmo de la concentración. Sí, sí, pero tu máquina tiene un máximo. Sí. Si la gente llega a saturar ese máximo muy rápido en el tiempo, como que vas a capturar 0 o máximo, no importa la precisión que tengas, y es como que se te cae de vuelta. En efecto, y sí, tienes razón, y de hecho... Entonces, ahí te juego distribución. Si no es uniforme, va a ser un poco peor. No este cálculo, porque aquí no, en el falso negativo no necesitas saber la distribución aquí. Es condicionado. En los falsos positivos sí. Entonces la parte que te interesa realmente que son... Pero necesitas ver esa... No, pero bueno, son todos iguales, ¿no? O sea, para... No, queda igual, pero esto cambia. Sí. En efecto, en efecto. Y si tienen mucho... para el medio. Pero, o sea, realmente te cambia, pero en las asintóticas sí te va a cambiar tal vez una constante por L, o sea, te va L o será 13, pero no te va a cambiar la asintótica. Entonces, menor en la elección de tu L estrella, tu mejor L, y este tipo de cosas. Con gusto. Porque quizá... Saturar, un tipo de saturación, ¿no? O sea, tenés problemas si las cargas virales tienen una probabilidad más o menos alta de tener un mismo. Se concentran en poquitos valores, ¿no? Como la variable es discreta, eso puede pasar. Quizás vos estás tomando como que tenés una resolución. Pero lo que te hace es como que tenés una resolución chiquita. O sea, que tenés una resolución de K, y pues si todos tus valores caen en un grupito más chiquito, es como cambiar ese valor. Si sube, la carga viral sube, es como que en realidad solo ves los sube. Sí, pero después esa. Seguimos con esta discusión. Sí, Sí, de hecho, tu pregunta tiene mucho sentido porque es una pregunta que nos hicieron los reviewers del paper. Más o menos, o sea, un poco diferente, pero un poco así. Y creo la cosa que es importante es saber si lo puedes cuantificar de antemano, el número de
o sea, la cantidad de desbalanceo que vas a tener, o si no. Eso suena como que algo que igual los médicos te lo pueden decir. Sí, exactamente. Y los expertos en general, o sea, conocen, tienen una buena idea de qué es P y tienen una buena idea de cómo se distribuye la concentración. O sea, tienen estimación de esa concentración. Bueno, Entonces, pues, probablemente. Sí, sí. O sea, solo G cambia. Solo G.